Buenos días, licenciados, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre el uso de las consonantes de la C, la S y la Z. El grupo está conformado por el compañero Hugo Macías, Nidia Maldonado, Ariana Cedeño y Sea Yáñez. Y mi persona, Sánchez y Casa. Por primer punto va a hablar la compañera Ariana Cedeño. Bueno, vamos a hablar sobre el uso adecuado de las consonantes C y Z, que son las reglas y casos que se prestan para la confusión. El uso adecuado de las consonantes C y Z en español es esencial para una correcta ortografía y pronunciación. Las reglas se rigen del uso de las letras, a menudo luego de una fuente de confusión, especialmente en regiones donde se da el seso, es decir, donde no se distingue fonéticamente entre C y S. Este ensayo aclara las reglas básicas y los casos más comunes de confusión, apoyándose en fuentes académicas y confiables. Bueno, las reglas del uso de la C. Antes de la E o la I, la letra C tiene un sonido diferente dependiendo de la vocal que le siga. Antes de E o I se pronuncia como Z en España, zonas con distensión, y como S en América Latina, y en otras zonas hispanohablantes, donde se dé el descenso. Ejemplo, Sena, ciudad. Antes de la A o U, cuando la C va antes de las vocales A, O, U, suena como K. Ejemplo, casa, cosa, cuna. Terminación. La terminación se usa como para formar sustantivos derivados de verbos que terminan en ar. Ejemplos: información, de informar; educación, de educar. Las palabras que terminan en cia y cio se usa la s en sustantivos objetivos que terminan en cia y cio. Cuando proceden de una palabra en inglés terminan en c o si. Ejemplo: conciencia, decisión. Verbos terminados en ser y sir, excepto toser y coser. Los verbos terminados en ser y sir usan se. Ejemplo: conducir, nacer. Reglas del uso de la S. Para el sonido S o la letra S, se utiliza conscientemente para representar el sonido S. Ejemplo: sol, silla, serpiente. En plurales, la S se utiliza para formar el plural de palabras que terminan en vocal no acentuada. Ejemplo: perros, gatos. Las terminaciones oso, osa se utilizan en adjetivos terminados en oso y osa. Ejemplo: peligroso o hermoso. Sustantivos y adjetivos que terminan en ismo o ista se utiliza en términos que indican doctrinas, sistemas o actividades, y en los sustantivos y adjetivos relacionados con estos términos. Ejemplos: turismo y realista. Las terminaciones es o esa se utilizan en adjetivos que indican origen o pertenencia. Ejemplo: francés o japonés. Reglas del uso de la Z. Antes de la A, la U, la Z se utiliza antes de las vocales A, O y U y representa el sonido S en zonas con distinción o S en zonas con ceseo. Ejemplos: zapato, zorro, sumo. Terminación en eso o asa. Se emplean en en sustantivos y adjetivos para formar aumentativos o para indicar golpes. Ejemplos: manaza, aumentativo de mano, y balonazo, golpes con un balón. Terminación en es. Se usa en apellidos de origen patrónico. Ejemplos: Rodríguez, Martínez. Terminaciones en asgo y esgo. Se emplean en sustantivos que indican dinantes o cargos. Ejemplos: enfranjeos, reinado. Sustantivos en terminación en es o esa se utilizan en sustantivos abstractos que derivan de adjetivos. Ejemplo: Vélez o belleza. Casos comunes de confusión. Bueno, como los compañeros ya explicaron, existen varias reglas, pero aún así pueden haber casos que derivan en confusión.
como el hecho de casa y caza. Casa, que viene de hogar, y caza, del acto de cazar. O como las palabras sede y sede. Sede, del verbo ceder, y sede, del lugar de residencia de una empresa o estadía. Y braseo o brasero, que significa braseo, recipiente de brasas, y brasero, trabajador manual. Bueno, como conclusión podemos decir que el conocimiento y la aplicación de las reglas ortográficas de las consonantes C, S y Z es esencial para una correcta escritura en español. La confusión entre estas letras es común, pero puede ser mitigada con el estudio y la práctica continua. Las fuentes académicas como la Real Academia Española y otros textos de gramática y ortografía son recursos valiosos para estudiantes y profesionales que buscan mejorar su dominio del idioma. Muchas gracias.